¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía, solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy hablamos con Inés, mamá de Santiago Bilinkis, emprendedor, tecnólogo y divulgador. Desde chico Santiago se destacaba por su curiosidad y autonomía. Inés recuerda sus esfuerzos para innovar, emprender y para siempre ir por más. Buen día, Inés. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Inés, vamos a hablar, de Santiago, de tu hijo. La idea es hablar con madres de chicos que se hayan destacado, que hayan sido distintos al resto. Hoy en la adultez, pero esos adultos en algún momento fueron niños que me imagino empezaban a tener a mostrar algunas de las características que hoy son una realidad. Pero vamos a empezar primero por la ficha técnica. ¿Por qué Santiago? ¿Por qué el nombre Santiago? ¿Recordás por qué surgió? Creo que en ese momento tenía... si a mí me gustaban los nombres sencillos, no me gustaban los nombres rebuscados, y era un momento en que era bastante frecuente que se pongan nombres muy rebuscados, ¿no? Y a mí me gustaban los nombres ultra sencillos, porque creo que el primero que barajé fue Juan, que es un nombre que me encanta. Pero bueno, qué sé yo, por alguna razón no lo consideramos, o porque por ahí había muchos Juanes en ese momento, ¿viste? Porque los nombres se ponen de moda y entonces estábamos con Andrés, con Santiago y creo que esos dos. Y Santiago es un nombre bíblico. Sí. Entonces a mí me gustaba eso, que fuera un nombre bíblico. Entonces, decidimos Santiago. Por supuesto que 2 años más tarde había 2000 Santiagos por aula. Todo el mundo se llamaba Santiago. Y le pusimos ese nombre único. Todos mis hijos tienen un solo nombre. Uh-huh. ¿Y te acordás si cuando estabas embarazada, si era mujer, cómo se iba a llamar? Marina. Ah, mira. Yo siempre me acuerdo que con mi mamá hablaba de eso y me decía, vos ibas a ser Nicolás. O sea, es como una conversación. Sí era... bueno, Nicolás también era un nombre posible, mira, sí. Para Santiago, obviamente. ¿En qué barrio se crió Santiago? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo? Mira, cuando Santiago nació, vivíamos en un departamentito de 3 ambientes de 40 metros cuadrados. Así era. Pero era re lindo y así luminoso como en Caballito. Él nació ahí. Y fue nuestro primer departamento ese. ¿Él es el mayor de tus hijos? Él es el mayor, sí. Nació en el año 70, nosotros nos casamos en el 69. O sea que al poco tiempo yo quedé embarazada. Tenía 22 años cuando me casé, en aquel entonces era así. Sí. Y él nació recién cumplido los 24. Pero mi cuñada ya había tenido una nena, estaba por tener la segunda, o sea, era el clima alrededor era de mujeres que estaban ya empezando a tener hijos, ¿no? Entre mis amigas y mi gente conocida, cercana. Y vivíamos en ese departamento. Él tenía su habitación que era chiquitita. Y mi marido es psicoanalista. Sí. Era psicoanalista porque murió. Así que vivíamos ahí, el psicoanalista, yo. No, él todavía no se había recibido, no, ojo. Nosotros terminamos las carreras con Santiago de 6 años. O sea que se crió entre libros y con padres estudiando. Sí, totalmente. Claro que sí. Yo estudiaba sociología.
Mi Wow. primer carrera fue matemáticas. A la mierda. O sea que en la casa había juguetes y libros y la imagen de padres estudiando, que no está. Padres estudiando, sí. Que un Sí. niño- Además, siempre vivimos en un medio ambiente bastante intelectual, de gente, qué sé yo, muy comprometida socialmente, en la Sí. política. Sí. Él escuchaba eso, en su casa se hablaba de eso. Y en casa sí, se hablaba. Bueno, era un contexto de la Argentina también, nació en el 70. Sí, tremendo. Sí, fueron años durísimos en los que él se crió. Es decir, nosotros después nos mudamos y qué sé yo, todo era complicado. Complicadísimo. Íbamos al cine con mi marido y nos bajábamos 3 paradas antes en el colectivo. Sí. O 3 paradas después para vigilar que nadie nos siguiera, Sí, porque sí. Él mamó. él el tenía miedo. militancia en la izquierda. Uf, por Y lo la tanto, familia de él también. Así que no, la pasamos muy mal esos años, la pasamos, es decir, amigos desaparecidos y amigos que se fueron años durísimos. todo esto mientras. Y Santi vivió todo eso, sí, vivió todo eso. Después a la vuelta de Perón, me acuerdo el día que fue el despelote en la Richieri. Sí, el Puente 12, ¿no? El Puente 12, sí. Nosotros decidimos ir, yo quería ir con Santi, quería que él viera la alegría de la gente, Sí. ¿viste? Y en un momento estábamos caminando hacia allá y Adrián me dice, Inés, nos vamos de acá. Sí, Ya lo nos vamos de acá. olfateaba. Lo olfateó inmediatamente, porque él era militante. Sí, yo estaba medio, qué sé yo, ¿viste? Era emocionante todo eso. Sí. Era muy emocionante. Y bueno, yo me prendí. Obvio. Sí, pero eras más visitante, digamos. Totalmente, sí. Ni entendía demasiado, qué sé yo. Pero bueno, de cualquier manera mi corazón estaba con la izquierda en ese Sí. momento, ¿no? Me imagino. Y porque ustedes se mudan seguramente o a la hora de elegir el colegio, ¿cuáles fueron uno elige a veces, hay distintas perfiles de elecciones de colegio. Un colegio que claramente tenga cierta ideología, un colegio que me quede cerca de Te mi cuento casa. la primera experiencia que fue el jardín. Sí. ¿No? Nosotros ya nos habíamos mudado a un departamento también de 3 ambientes, pero con dependencias, con una cocina muy grande, un balcón como este que daba a 4 manzanas por delante, que no había edificación. Sí. Miraba hacia el oeste, entonces teníamos la puesta del sol, ¿no? Un departamento divino, súper estándar, ¿no? Pero muy grato para estar ahí adentro. Y bueno, ahí tuve que buscar colegio para él. No, eso fue antes. Sí, ahí, porque de Rosario nos fuimos cuando él estaba. Rosario era la calle donde vivíamos al principio. Esta se llamaba Quintino Bocayuba. A mí me daba vergüenza decir el nombre. Cuando me decían dónde vivís y yo tenía que decir Quintino Bocayuba. Pero nosotros no teníamos un mango. Sí. ¿Entendés? Era cuestión de ir haciendo las cosas como se pudiera. Y entre un departamento muy parecido a ese, o sea, la planta era idéntico, en Bustamante y Güemes, entre Güemes y Santa Fe, eran los 2 departamentos iguales. Yo elegí Quintino, a pesar de que toda mi vida viví en Ayacucho y Juncal. Sí. Porque Quintino era esto, pero mucho mejor que esto todavía. Alegría, luz. Espectacular. El otro es una calle angostita, llena de edificios, ¿viste? Qué sé yo, me da lumbre a mí eso. Y el jardín como Y el jardín salí a buscar y encontré uno donde la directora del jardín, es decir, yo fui a ver colegios sin idea previa. La directora me dijo, no señora, no hace falta que usted entre. De puertas para adentro somos nosotras las encargadas de su hijo. Usted quédese acá afuera, que si llega a ver alguna situación, yo la llamo. Wow. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Viste, a mí
te digo, toda la sanata moderna de tanta cosa me asfixia, me agobia, me parece una imbecilidad, me parece que les hace daño a los chicos, ¿viste? No me cabe mucho. Sí. Y la actitud de esa directora que me lo dijo convencida, Sí, además, segura. ¿entendés? Segura, totalmente segura, dije, este es el jardín para él. Perfecto. Y ahí lo dejé, en ese jardín. Después, primaria, Sí. lo mandé a un colegio del Estado que quedaba a media cuadra de mi casa. Perfecto. O sea, cruzaba la esquina y entraba al colegio. Siempre elegí el colegio que quedara más cerca. Con amigos cerca. Exactamente. Solución. Que saliera agarrado del hombro con el amiguito y viniera solo a casa. Perfecto. O sea, una libertad. La primaria había que cruzar una sola calle. Cerquita. ¿Y la secundaria? La secundaria, bueno, él ya, digamos, era un chico que se hacía notar. Orden de hermano, ya, el orden de hermano de Santiago es el mayor, ¿no? Santiago es el mayor. Definilo. Espera, porque te lo abro un poco más porque es bastante interesante. Entre Santiago y el segundo hay 10 años y medio de diferencia. A la miércoles. O sea que Santiago fue hijo único durante 10 años. ¿Y qué 10 años? Y que 10 años. Y decía, yo no sé para qué quiero una habitación tan grande si no tengo un hermano para compartir. Y lloraba, pobre. ¿Y lo podrías definir a Santiago con una palabra? No. ¿Su comida favorita? La carne. ¿Qué se le delegaba a Santiago en la casa? Cuando ya estaban todos... Todos hacíamos todo en la casa. No, él no tenía una función especial, pero, o sea, teníamos una empleada, pero todos hacíamos todo. ¿Te acordás qué querías ser cuando era chico? Pues es que se me mezcla ahí. Se me mezcla mi propia infancia y la infancia de mi hermano con la de Santi. Pues es que no sé. ¿Le gustaba leer? ¿Le gustaba jugar con le encantaba leer. Es un chico que leía desde muy chico. Le encantaba leer. En casa, qué sé yo. Es decir, le regalábamos libros. Si te tengo que preguntar un recuerdo, recién te miraba como mirando para adelante, un recuerdo de la infancia de Santi, ¿cómo te lo acordás? Horrible. Perfecto. Con esos ojos muy... Tengo dos anécdotas. Bueno, los ojos es una. ¿Ustedes leyeron algo de lo que yo escribí? No, para nada. Bueno, entonces sos bruja, querida. Mira. Háblame de los ojos, de la mirada de Santiago. Bueno, cuando Santiago nació prematuro. Sí. Pesaba, no tan prematuro, 2,5 kilos. Tenía unos ojos de este tamaño, flaquito, porque era prematuro, y unos ojos de este tamaño, de un color azul como ese. Y yo me acuerdo, primeriza, qué sé yo, ¿viste? Chica. Se usaba, ¿cómo se llamaba esas? Las bañaderitas con la tapa. Lo cambiaba ahí arriba. Y lo estaba cambiando y lo miré y me aterraron los ojos de él. ¿Viste? Me dio como una sensación de... Me acuerdo ahora y se me cierra la respiración, ¿no? Y pensé que claro, que él era algo que me era desconocido, absolutamente desconocido, ¿no? Sí. Y que además yo era la responsable de esa mirada, de ese ser. Claro, de qué iba a pasar con ese desconocido, ¿no? Y eso me hizo pensar muchas cosas. Yo escribí un artículo que finalmente lo publicaron muy a desgano en una de las revistas de la Asociación Psicoanalítica, que se llama Un niño de carne y hueso, que lo pueden encontrar. Y yo dije, yo en ese momento tomé conciencia
que él es alguien completamente separado de mí y que él tiene sobre mí poder, tanto como tengo poder yo sobre él, pero él tiene poder sobre mí. Y vi esas dos cosas, digamos, vi esas dos personas muy separadas y pensé en ese mismo momento, que además era la etapa en la que estaba de moda Raskowski, y las madres éramos abandónicas si no hacíamos esto, y esquizofrenizantes si no hacíamos lo otro. Era un bombardeo de meter culpa y porquería en la cabeza de las mujeres terrible. Santiago nació en pleno auge del psicoanálisis, de ese psicoanálisis, ¿no? Y yo me rebelaba contra eso. Yo me analicé desde los 16 años a escondidas de mis viejos. O sea que no es que tenía encono con el psicoanálisis, ¿entendés? Tenía encono con toda esa cosa que estaba... Mi marido era psicoanalista. Yo dije, a duras penas sé lo que sale de mi boca. ¿Cómo voy a saber lo que entra en los oídos de él? Wow. Si es otro, es otro. No es un reflejo mío, ni un apéndice mío, ni nada. ¿Qué pasa con lo que sale de mí? Que a duras penas sé que sale de mí. Ahora, qué mirada interesante para después este chico tan interesante, porque Santiago desde que tomó noción de lo que es de todo, tomó decisiones propias. Absolutamente, sí, sí. Con lo que eso implica la responsabilidad, ¿no? También, bueno, te agrego esta anécdota. En algún momento él tenía problemas en el colegio, o a mí me parecía que los tenía, qué sé yo, que le hacían bullying o lo molestaban, o no sé qué. Y yo le digo a mi marido, ¿por qué no hacemos una consulta? Y mi marido me contesta, no, dale tiempo. ¿Y por qué le hacían bullying? Ahí quiero llegar. ¿Cuándo te das cuenta que es un chico diferente del resto en cuanto a sus intereses? Todavía no. ¿No? No sé si le hacían bullying por alguna razón en especial, porque tampoco existía la palabra bullying, no existía ese concepto. Pero se diferenciaba del resto. Pero en nada que no le pasara a cualquier madre con su hijo, Sí. que es que los chicos lo cargan, Sí, que a sí, veces sí. lo empujan, no era una víctima. No. No era una víctima. Qué sé yo, tenía momentos en que la pasaba Uy. mal, pero yo la pasé también horrible en el colegio. Sí, yo también. Tuve momentos, claro, de pasarla horrible. Entonces, como el psicoanálisis estaba muy en boga en ese momento y llevar a los chicos al psicólogo y qué sé yo dije, bueno, llevémoslo a ver qué pasa, que se afirme más en sí mismo. Y mi marido me dijo, no, dale tiempo, que crezca, que se haga. ¿Y cómo se hizo? Y se hizo, qué sé yo cómo se hizo, pero se hizo. ¿Y cómo fue? Lo mandé a hacer karate. ¿Le gustaba? Le gustaba, sí. ¿Cómo es ser la mamá de hoy? ¿Cómo es ser la mamá de Santiago hoy? Y es genial. Te abre puertas, ¿viste? Es decir, vos sos la mamá de Santiago. Lo único que, claro, hasta que Santiago se hizo famoso, Sí. yo era una persona bastante conocida. Sí. Después pasaste a ser la mamá de... Después pasé a ser la mamá de Santiago, pero como coincidió también con una etapa de la vida donde a mí ya No te importa. el mundo externo me importa poco. Me imagino. Coincide bárbaro y me siento re cómoda siendo la mamá de Santiago, súper cómoda. ¿Y sos la mamá de Santiago y la mamá de quién más? De Mariano y de Natalia. Mariano es otro personaje. ¿Sí? Los otros, es decir, los tres son personajes increíbles, la verdad que... O sea, nosotros como familia desmentimos todas las teorías. Sí. El padre murió cuando mis dos hijos más chicos tenían 10 y 11 años y Santiago tenía 22. O sea, y además murió después de una enfermedad muy larga, muy fea, de vivir cosas muy feas en la casa. O sea, la historia familiar es una historia como para decir cómo no van a salir delincuentes o cómo no van a salir... Sí, No, pasaron son muchas cosas. tres personas absolutamente maravillosas por el lado en que lo mires. ¿Viste? Tres personas con una ética personal poco común. Que no... Es decir...
la habrán respirado, porque yo nunca bajé línea, ¿entendés? Les dije, tienen que ser así o tienen que ser así. El ejemplo es lo único que enseña. Claro, es decir, habrán visto eso, viste, que tenían padres que tenían actitudes correctas, qué sé yo. Y recién me hablabas de él, y quiero llegar al adulto, pero esto, en el colegio, muchos intereses, muy estudioso, ¿de qué? ¿Lo que le interesaba? ¿De todo? Santiago nunca fue estudioso. No. Jamás. Sí tenía muchos intereses. Y vos me dijiste, no, bueno, y después él estudió en el Nacional Buenos Aires. ¿De quién fue la...? Decidió... Eso, sí, ¿cómo fue el proceso? Nosotros se lo sugerimos, sí, por supuesto. Lo mandamos a la academia, la mejor academia que había en ese momento, que era Martí, sí, Santa Fe y Rodríguez Peña. A prepararse para el examen. El día que lo dio, estábamos el padre y yo en la puerta del colegio esperando, con una ansiedad y una ilusión muy grande, porque, bueno, qué sé yo, los valores intelectuales siempre fueron importantes en mi vida. Ahí va una pregunta, o sea, claramente se respira, era importante eso. Sí, pero te digo, no traga libros, ¿viste? No, era como, qué sé yo, un clima de avidez de conocimiento, de avidez de entender, pero espontáneo. Sí, natural. Claro, no. Bueno, Santiago se crió viendo a su papá y a su mamá estudiar para... Sí. Lo que vio, la mirada de él... Incluso los dos nos recibimos cuando él tenía 6 años. ¿Ves? En total... Mi padre se recibió de médico, ya teniendo un hijo, ¿viste? Y yo me recibí de socióloga, porque además había en el medio, bueno, la carrera de socióloga, la universidad era un desastre en ese momento. No fue un desastre solo después del 76, fue un desastre antes, cuando estaba Otalagano, que era un horror de rector, ¿no? Y la carrera de sociología la habían cerrado, es decir, había mucho despelote, mucho tiempo antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el Nacional Buenos Aires claramente una formación de excelencia y también con un perfil intelectual. ¿Por qué elige después para la universidad, para seguir formándose, una universidad como la del San Andrés? Santi no eligió San Andrés. Es decir, San Andrés recién empezaba, tenía 1 o 2 años de existencia nada más. Era un momento donde los chicos estaban yendo de la Argentina a rolete. Estamos hablando de la hiper de Alfonsín, de, bueno, todo ese desastre que fue Alfonsín y después el menemismo. Es decir, había mucha posibilidad de que Santiago se fuera. Entonces pensamos que una manera de asegurar que él pudiera seguir viviendo en la Argentina era que fuera a esa universidad que recién empezaba. Sí. Y bueno, por eso decidimos y le propusimos nosotros que pensábamos que lo mejor era que fuera a San Andrés o a Di Tella, que ya también existía en ese momento, porque no queríamos que se vaya. Queríamos que tuviera un título que le permitiera quedarse acá, hacer una carrera acá en la Argentina. Y entró, y al principio, bueno, yo pedí media beca, me la dieron. Él, desde el primer minuto que entró en San Andrés, fue el mejor promedio siempre, con lo cual San Andrés le dio la beca por ser mejor promedio. Y mi hermano también lo ayudó a costear esa carrera. El padre murió cuando él estaba estudiando. ¿Y fuiste una madre exigente? No. No. ¿Y su padre fue exigente? Menos todavía. Volvemos a lo que veía, ¿no? La exigencia se la puso él, digamos, de lo Totalmente, sí. Bueno, ¿y cómo salió del examen? Yo creo que, mira, no aprobó. No aprobó no entró, sí, aprobó, pero no entró por 3 puntos o una cosa así, que después cuando se decanta todo, sí entró. Entra. Pero la desilusión, ¿cómo manejó esa frustración? Y fue duro. Fue terrible. Sí, él tenía mucha ilusión.
Sí, fue duro. Y cuando entró fue una alegría de todos. ¿Y qué compromiso tuvo con la secundaria? ¿Se politizó? No, Nunca. no. Porque también lo había mamado y... Sí, no, pero no. No, es un tipo más bien liberal de izquierda. Sí. Pero no, politizado no. Pero además que ya a esa altura, querida, ser politizado era... Totalmente. Sí. Por eso. Pero bueno. Él entró el año que asumió Alfonsín. O sea, fue la primera camada que ingresó al Buenos Aires con Alfonsín de presidente. Y eso sí fue muy importante. Y sí, llegó con la democracia. Súper importante. Es decir, la alegría. O sea, nosotros pasamos años sin... Mis papás vivían acá. Nosotros vivíamos en Camargo y Serrano. Y no veníamos para acá, porque había que pasar por el Regimiento 1. O sea, se pasó mucho tiempo sin ver a los abuelos. Y tenía una relación con mi papá impresionante. ¿Tu papá a qué se dedicaba? No, mi papá era comerciante, pero tenía un amor con Santiago, se tenían un amor entre ellos dos impresionante. ¿Y su beta comercial puede haber salido de ahí? ¿Su beta empresaria, su beta de elaborar productos que se vendan, de imaginar ideas? No creo. ¿No? No, porque mi viejo murió cuando él era muy chico, tenía 8 años. Entonces no creo que haya podido llegar. Lo que probablemente sí heredó de mi papá es que mi papá lo iba a buscar los viernes al colegio y se iban a... Había en aquel entonces una confitería enfrente a River, que era muy bacana, y que servían unos platitos, millones de platitos, y había otra en una calle, no me acuerdo nunca cómo se llama, creo que es Esquiafino, que va de Alvear a Posadas. Esquiafino. Bueno, ahí también había otro. Y esos eran los dos lugares a donde mi papá lo llevaba para que comiera todas esas exquisiteces, ¿viste? ¿Qué te ponderó el afuera como madre? ¿Alguna virtud que te hayan marcado? Mira, todo el mundo cree que tengo que haber sido una madre extraordinaria, ¿no? Es decir, la muerte de mi marido fue una muerte muy violenta, fue horrible. El impacto fue tremendo para Santiago, para mis otros hijos, para mí. Con 2 chicos de 10 y 11 años y uno de 22. Sí. Y a mí no me preguntes cómo hice, porque no tengo la menor idea. Cuando yo lo conocí decía, a mí Adrián me enseñó que había personas cóncavas y personas convexas. Adrián era un cóncavo, era un regazo, ¿viste? Para cualquiera. Era un tipo que invitaba a estar con él, que te abrazaba con la mirada y con el tono de voz. Un ser muy excepcional fue el padre. Por eso también creo que y la madre sufrió lo que sufrió, ¿no? Y sospecho que, qué sé yo, algo debo haber tenido que ver, pero no sé, porque a mí las cosas me salen solas, ¿viste? Yo no me propongo, no hago planes, no, nada. Inés, ¿y qué te ponderaban a ver, a veces uno no se da cuenta y la palabra ponderar la vengo a decir un poco en el afuera que te marcaban de Santiago? ¿Qué cualidades destacabas de Santiago que se notaban, que eran evidentes? Bueno, que era muy inteligente, sí, que era muy buen chico, que nunca generaba situaciones incómodas para nadie, ni hacía lío. Muy empático. Empático, pero más que empático, se bastaba bastante a sí mismo. Nunca fue un chico demandante. Y qué sé yo, lo veían tan hombrecito. En aquel entonces se decía eso, ¿viste? ¿Y cuándo tan hombrecito? Tenía muy buena relación con los abuelos. Muy buena relación. Pero se murieron cuando él era chico, ¿sí? No, mi papá sí. Santiago tenía 8 años. Y mi mamá, no, mi mamá se murió con 1 mes de diferencia con mi marido. Así que fue una catástrofe. Catástrofe. No. Catástrofe. No sabes lo que te entiendo. ¿Quién te marcó la inteligencia? Vos te das cuenta como mamá, pero todas creemos
que nuestros hijos son brillantes muchas veces. O ¿quién fue la primera maestra o alguien que te haya dicho, y es distinto, es más que el resto? No, creo que no me lo dijeron nunca. ¿No? No, creo que no. No recuerdo que alguien me lo haya dicho. Bueno, la pregunta que venía ahora, ¿qué vio tu hijo que lo incorporó a su vida? Lo venimos hablando, o sea, el estudio, la profesionalidad, la sensibilidad de su padre, de su madre, la empatía, la mirada del resto. Cuando él nació, el padre le hizo un dibujo, porque dibujaba Adrián, le hizo un dibujo de un nene, la cabeza de un nene con rulos. Santiago era rubio con rulitos. Y le puso: lo invisible es esencial para los ojos. Le dio vuelta la frase del Principito. Del Principito. Y me pareció mucho más inteligente la de Adrián que la de... Bueno, yo creo que eso también, él lo pone en la introducción de uno de sus libros a eso, ¿no? Yo creo que eso es una marca... tremenda, ¿no? Es decir, maravillosa. Fue como un regalo de lo mejor que uno puede regalar, que es su intención, su dulzura, su buen deseo para el otro. Me quedé pensando en algo, ¿no? Que en su papá, en el momento en que vos le planteás el psicoanálisis o que lo viera alguien, a veces para él era un profesional. Todavía no. Porque a veces es más fácil decir, no hace falta. Pero estaba terminando la carrera de medicina para ser psicoanalista. Perfecto. ¿A qué se le daba valor en la casa? Lo que pasa es que es un modo de vivir. Sí. No sé si es que le dábamos... es decir, eso éramos nosotros. No es que apreciáramos ser intelectuales. En alguna medida sí, porque uno elige también los amigos. Eso, ¿sus amigos eran intelectuales? No, eran amigos del colegio. Perfecto. Sí. ¿Se parece algo el Santiago de ahora a aquel niño? Sospecho que debe tener cosas de ese niño. No en la relación que tenemos a esta altura del partido, ¿viste? Donde, qué sé yo, Santiago formó una familia a la que se dedicó muchísimo y se dedica muchísimo. Y creo que por ahí adentro de esa familia te pueden contestar eso mejor de lo que te puedo contestar yo. Sí. Porque además, no sé, yo tengo la sensación como que nosotros no teníamos propósitos, ¿viste? No teníamos reglas de cómo vivir, de qué decirle a un chico, de nada. No. Pero era muy sano el ambiente. Por la sensación que tengo. Yo creo que sí, y si no, bueno, a pesar de que yo a duras penas sé lo que sale de mi boca, ¿cómo voy a saber lo que entra en los oídos de cualquiera de los tres, ¿no? Creo que algo se debe haber transmitido de mucha salud, incluso después de la desgracia, ¿no? Para que los otros dos chicos que se criaron sin padre y sin vivir toda esa cosa maravillosa que tenía Adrián, sean lo que son. Pues son dos personas increíbles. Y sobre todo en la cosa afectiva y de compromiso con el trabajo y de compromiso con el otro. Pero nunca fueron bajadas de línea, ¿viste? Hay que ser así, hay que ser asá. No. ¿Qué admiras de Santiago en la actualidad? La capacidad de trabajo. Me parece una cosa descomunal. Su forma de ser padre. Es un padre tremendamente dedicado, amoroso, observador, y valora mucho a los hijos. La casa de él es lo opuesto a lo que fue la mía. En esa casa todo está ordenado, todo está reglado, todo tiene un objetivo, no se hace nada que no tenga un objetivo. Es decir, es como... Eso, por supuesto, tiene que ver con la esposa, claramente, ¿no? Bueno, la relación que tiene con la esposa es increíble.
el amor que tiene por Cintia es una cosa increíble, y además cómo lo publica, cómo lo hace público. Él, cuando puede, le agradece en público, ¿viste? La nombra. Muy importante eso. Para los Bueno, chicos, criarse con un papá que ama a su mamá y una mamá que ama a su papá sí, no, es la base. Uh-huh. ¿Hubieras hecho algo diferente con el diario del lunes? No. No, porque no está en mi naturaleza decidir qué hacer y cómo hacerlo. Yo hago. Me quedé con esos ojos y esa responsabilidad que, a ver, los ojos de Santiago te trasladaron la responsabilidad y un poco cómo es esto y en ese momento decidiste cómo ibas a ser madre, con esa mirada y en vos... No sé si lo decidí, se me decidió. Eso, en vos apareció la madre. Claro, o sea, yo... no sé cómo decirlo, pero... yo vivo. Soy madre, soy abuela, escribo, soy amiga. No tengo reglas de cómo ser una cosa o la otra. No las tuve nunca. No sé cómo es eso. Pero hoy hay tantas reglas, tanto tip, tanto esto no se hace. No sabes la pena que me dan las madres de hoy, con la carga de culpa con la que viven y con los hostigadas que están por mandatos que... no sé, yo creo que a mí me salió bien porque evidentemente éramos gente de buena leche, ¿viste? Y por eso salió bien, no porque me haya propuesto nada. Wow. ¿Qué crees que Santiago le va a dejar a la sociedad? A ver, es una persona trascendente, es una persona que tiene una marca personal. Yo te digo qué recibo de la gente respecto de Santiago. El comentario más frecuente y prácticamente universal es: qué sencillo que es para decir las cosas. Habla de cosas tan difíciles y le entendés todo. Baja a tierra. La intelectualidad la hace cotidiana. Sí, totalmente. Pero eso le cuesta un trabajo enorme. Pero obvio. Es decir, él hasta que decide una oración escrita en el libro, por ejemplo, trabaja muchísimo. Creo que eso es una de las cosas más admirables de él, esa vocación que tiene por respetar a quien lo escucha, por tenerlo en cuenta, por quererlo a quien lo escucha. Él quiere a la gente a la que le dirige sus libros o sus charlas o lo que sea. La quiere. En ese sentido creo que sí tiene recontra la marca del padre, y sospecho que mía también. A ver, él podría estudiarlo, quedárselo para él. No, pero podría ser como es mucha gente que desarrolla sus conocimientos, impacta y chao. Entendiste bien y si no también. ¿Entendés? Él, antes de escribir un artículo, trabaja como un animal. Y va a hablar de un tema que recontra sabe. Pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Él me dijo un día: mamá, yo quiero que una persona leyendo el libro que estoy escribiendo se sienta que está en una mesa de café conversando conmigo. Y te puedo hacer Y lo logra. Sí, y te puedo decir una gran virtud. ¿Qué le deja a Santiago? Santiago le pone palabras fáciles a cosas y a conceptos que de otra manera hay un montón de gente que por su preparación no los entendería tal vez. Exactamente. Democratiza tal cual. su conocimiento. Y no sé si él sabe esto que yo te voy a decir ahora, pero creo que es un efecto inevitable de su manera de trabajar, que es la inclusión del otro. ¿No? Que no es una teoría ni una decisión de principio, sino es un modo de vivir en la escritura, ¿no? Fundamentalmente. Y en las redes
En las redes, ejemplo. Yo el otro día, en vez de explicarle, porque mi hijo, a mí siento que de esa manera no le llego, le reenvié por Instagram un reel de Santiago que explicaba el daño que tiene el Fortnite en el cerebro de los niños, con los cofres, con la apertura, con la adicción y todo. Y en vez de decírselo, busqué ese canal y se lo dijo Santiago. Claro. Sí, que tiene otra autoridad también. Ni que hablar, y más para mi hijo. Obvio. Más para un crío de 14 años, ¿viste? Las mamás mucha autoridad no tenemos a esa altura. Eso deja a Santiago a las 12. No, y otra cosa que me parece maravillosa, Santiago es muy sensible en relación al pasado, ¿no? Es decir, en eso lo acompaña muchísimo Cintia, o por ahí Cintia fue la que dio el puntapié inicial y él se acopló a esa modalidad de ella, de investigar su pasado. Entonces él tenía un abuelo que nació en La Pampa, entonces se fue a La Pampa a conocer el pueblo del abuelo, ya era un tipo muy conocido, así que en La Pampa lo recibieron, pero era el personaje conocido de ese pueblito. Y él transmite eso también, lo hace público, ¿viste? El interés por la familia, por el pasado, por la historia de la gente, el respeto por los viejos. Sí, fíjense si encuentran ustedes alguna... A mí me pareció eso... Me encantó que él hiciera eso, me encantó, porque son cosas de las que nadie habla. Y mucho menos un intelectual famoso, ¿entendés? Que se va a poner a hablar de lo que siente respecto de un viejo, lo que el viejo puede estar sintiendo con respecto a los más jóvenes, ¿entendés? O sea, se mete en temas que son absolutamente marginales para la mayoría de la gente. Y como madre de Santiago y de los hermanos de Santiago, claramente, ¿qué le dirías a una madre joven hoy? ¿Qué le diría? Ay, no quieras lo mejor para él. Déjalo. No le impongas ideales y... Déjalo que vaya descubriendo la vida, que se vaya descubriendo a sí mismo. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar, sin apuro, a quienes acompañaron sin pedir aplauso, porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.